Auto Technisch Special Zubehör, más conocido como ATS, fue una empresa de llantas de aleación y constructor alemán de Fórmula 1 de finales de los años 1970 y principios de los años 80, creado por Günther Schmidt. Jarier hat sich allerdings für das Rennen nicht qualifizieren können. Interessant, dass diesen Wagen der Österreicher Hans Binder, der Tiroler, in 2 Wochen auf dem Österreich-Ring lenken wird. Hans Heyer hier auf der schnellsten Stelle des Kurses, 293 Kilometer pro Stunde. Günther Schmidt, empresario dedicado a las ruedas de aleación y aficionado a las carreras, tenía la intención de formar su propio equipo de Fórmula 1. A finales de 1976, Roger Penske, constructor estadounidense de éxito en el Campeonato Nacional de USAC, anunció que su equipo se retiraba de la Fórmula 1 a pesar de que su PS4 había obtenido una victoria ese mismo año en el Gran Premio de Austria, gracias a John Watson. El equipo estadounidense, con base en Poole Dusser, fue comprado por Schmidt y trasladó parte de su producción a Bad Dürkheim. En su primera temporada, en el año 1977, siguieron utilizando el Penske PC4 diseñado por John Ferris. Se contrató al experimentado piloto francés Jean-Pierre Jarier del equipo Shadow. El equipo tuvo un gran debut, marcando su primer punto por el 6º puesto de Jarier en Long Beach. Sin embargo, el resto de la temporada es poco satisfactoria. No se vuelve a entrar a los puntos y Jarier consigue un 8º en Suecia y un 9º en Silverstone, y Hans Binder hace 8º en Holanda. Schmidt decide no participar en las carreras estadounidenses, dejando el auto en Interscope Racing y concentrándose en la siguiente temporada. En la temporada de 1978, en el otoño, Schmidt compró los activos de March y con ellos llegó el ingeniero Robin Herr, que junto con Johnny Gentry readaptó los viejos Penske en el primer modelo de ATS, el HS1. A Jarier se le unió como compañero de equipo Jochen Mass, proveniente de McLaren. El equipo se movía en la parte media de la parrilla, aunque no conseguía destacar demasiado en las carreras. En Mónaco, ambos autos quedaron fuera de la clasificación, lo que provocó el injustificado despido de Jarier, que fue sustituido por Alberto Colombo, que no se clasificó el monoplaza en ninguna de sus 2 participaciones. A partir de Suecia, entró en el equipo el finlandés Keke Rosberg, que sí logró clasificar la ATS, aunque no tuvo puntos en las carreras. En el Gran Premio de Alemania regresó Jarier, pero el desarrollo del auto había quedado desfasado y la calificación se hacía cada vez más difícil. Ni Hans Binder en Austria, ni Michael Bleekemolen en Holanda, ni Harald Erd en Italia, ni hasta el propio Jochen Mass conseguían entrar en las clasificaciones. Para el Gran Premio de Estados Unidos se estrenó un nuevo bastidor, el D1, que llevó Rosberg en las 2 últimas carreras. Para la temporada del año 1979, Schmidt encargó a Giacomo Caliri la construcción del D2 a partir del diseño de John Gentry. El monoplaza no resultó competitivo a pesar de ser pilotado por el veterano Hans-Joachim Stuck. No consiguió clasificarse en 3 carreras y su mejor posición fue 8º en Bélgica. Por lo general, se situaba en la parte trasera de la parrilla. Para la carrera de Austria se estrenó un nuevo modelo, el D3, diseñado por Nigel Struth, un wing car más aerodinámico que resultó más competitivo que su antecesor y que en la última carrera consiguió un magnífico 5º puesto en Watkins Glen. El D3 continuó en el principio de 1980, conducido por Max Schurer y Jan Lammers, pero fue sustituido en Sudáfrica por el D4, que era una versión remodelada del D3 diseñado por Gustav Brunner y Tim Wadrow. En Sudáfrica, Schurer se rompió ambos tobillos en un accidente con el nuevo modelo, que no pudo debutar hasta la carrera siguiente, en la que Lammers colocó la ATS en la 4ª posición de la parrilla de Long Beach, aunque se tuvo que retirar en la primera vuelta por una rotura en la transmisión. De todas formas, fue un espejismo, pues el resto de la temporada los ATS no salieron de las últimas plazas de la parrilla, incluida no clasificaciones. Para el año 1981, el futuro de la escudería estaba en el aire, ya que los socios de Schmidt en ATS Wells veían muy costoso el programa de Fórmula 1. Sin embargo, el equipo contrató al diseñador de Ligier, Irving Wilpin, para diseñar el nuevo auto, el HGS1, y Lammers continuó como piloto. La necesidad de dinero hizo que Schmidt contratara al piloto sueco Sven Burgut, que traía nada menos que el patrocinio del grupo ABA.
Este cambio de piloto no gustó al jefe del equipo, el legendario Joe Ramírez, que salió inmediatamente de la escudería. De todas formas, el HGS1 no resultaba competitivo, probablemente debido a los neumáticos Michelin que cambiaron a Avon con una discreta mejoría. Con Alistair Caldwell como nuevo director técnico, las cosas mejoraron y el Silverstone Burwood obtuvo un sexto puesto, aunque a 2 vueltas del vencedor. La poca fiabilidad del monoplaza le impidió al sueco entrar en los puntos en lo que quedaba de temporada. Para la temporada del año 1982, los pilotos contratados trajeron patrocinadores que arreglaban la situación financiera en parte. Manfred Winkler estaba apoyado por Luigi Moly y el chileno Eliseo Salazar por Copec y Viceroy. Se hizo una versión mejorada del HGS1 que se designó como D5, producida por el ingeniero Don Holiday. La primera parte de la temporada fue buena, obteniendo la clasificación con regularidad en la parte media y consiguiendo sendos quinto puesto, Winkler en Brasil y Salazar en San Marino. Sin embargo, la fiabilidad del monoplaza resultó un verdadero problema y al final de la temporada dio como balance un total de 14 abandonos entre accidentes y averías. Justamente en este año, el piloto chileno Eliseo Salazar, en un accidente con el brasileño Nelson Piquet, protagonizaría un muy recordado episodio en la Fórmula 1. Líder de la carrera en la vuelta 18, Piquet se encontró con Salazar, que debía dejarle paso al ir en otra vuelta distinta. El chileno no se apartó ante el primero de la clasificación y cuando el brasileño intentó superarlo como si fuera un competidor directo, ambos chocaron y se fueron a la escapatoria. Esto provocó el abandono inmediato de ambos y un enorme enfado por parte del puntero de la carrera, Nelson Piquet. Nelson salió enfurecido de su dañado Brabham y se fue contra Salazar, con quien llegó a las manos, protagonizando una de las peleas más recordadas de la historia de la Fórmula 1. Golpeó al chileno, trató de propinarle puñetazos y patadas, pero todo quedó en eso, en una lucha furiosa que superó los límites de la pista. A finales de 1982, Smith anunció que había alcanzado un acuerdo con la firma alemana BMW para el suministro de motores turbo. El nuevo director deportivo, Paul Owens, decidió concentrar los esfuerzos en un solo monoplaza para Winkler. Se volvió a contratar al alemán Gustav Banner, que diseñó el D6, un modelo revolucionario ya que fue el primer monoplaza con el monocasco enteramente construido en fibra de carbono. Resultó ser un auto potente y rápido que conseguía con facilidad clasificar en el top 10 de la parrilla, pero la fiabilidad era terrible y Winkler no logró anotar ningún punto y terminó tan solo 4 carreras, siendo el octavo en Brands Hatch su mejor resultado en la temporada 1983. Para la temporada 1984, Brunner se quedó en el equipo para diseñar el D7, pero se marchó antes de que el auto debutara. El desarrollo fue asumido por Stefan Fover. Winkler era otra vez el piloto y Pirelli el proveedor de neumáticos. El D7 fue muy parecido a su antecesor, un auto veloz, pero muy poco fiable. En las 2 últimas carreras que terminó, llegó a la meta octavo gracias a Winkler. En el Gran Premio de Austria se presentó un segundo ATS a los mandos del joven promesa austríaca Gerhard Berger, que terminó 12º. En Italia, Berger clasificó por delante de Winkler y llegó sexto en la carrera, pero no recibió puntos porque ATS había inscrito solo un auto, mientras que Berger fue inscrito a la mitad de temporada. El alemán fue despedido y su sustituto fue el austríaco el resto de la temporada. En el año 1985, BMW se negó a suministrar motores a ATS y Smith se vio forzado a cerrar el equipo. Poco después vendió sus acciones de ATS Wheels y se unió a la compañía de ruedas de aleación Real, a 3 kilómetros de la fábrica de ATS. En 1988 creó un nuevo equipo patrocinado por Real.